Bueno, como todos los viernes, le damos gracias a Dios primero por permitirnos un viernes más podernos reunir. Siempre le doy la gracia a Magali, hoy tenemos a Susi, hoy tenemos a Odalis. Pues como siempre digo, después que hemos trabajado todo el mundo quiere irse a su casa a descansar. Pero qué bueno, ¿verdad? Que hemos tomado una decisión importante de venir a aprender cada día más de la palabra de Dios. Y así poder ser realmente, como digo yo, emprendedoras, aprender cada día más a ser mejores madres, mejores esposas, mejores hermanas, mejores hijas. Y aprender lo más hermoso es la palabra. La palabra es la que nos sostiene, la palabra es la que nos libera, la palabra nos da la sabiduría para saber tomar decisiones. Y hoy les voy a hablar, que me gusta mucho esta reflexión, es acerca de la fe. ¿Cuántos de nosotros no hemos pasado situaciones fuertes, pruebas, tribulaciones? Y esta palabra la necesitamos para nosotros. Fe, como dice aquí, van a ver cómo dice, ¿cómo se define la fe? Menos mal que la Biblia tiene una clara definición de la fe en Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. La fe en el amanecer de la historia, dice. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún hablaba por ellas. Aquí vemos que Dios vio con buenos ojos la ofrenda de Abel, y la de Caín él no la vio con buenos ojos. Pero dice aquí, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de lo que le buscan. Jesús es la fuente de la fe. Esta está en la Biblia, en Lucas 17:6. Dice, la fe y el deber entonces, Señor dijo, si tuvieres fe como un grano de mostaza, podrías decirle a este sicomoro de arraigarte y plantarte en el mar, y os obedecería. Imagínense cómo es la fe. La fe es algo hermoso de saber el poder que tiene la fe. A veces nosotros, bueno, yo lo digo por mí, tal vez ustedes nunca han tenido eso, pero a veces uno cuando está pasando, digo yo siempre, algo difícil y oramos y yo digo, Señor, por fe, yo sé que tú me lo vas a dar, pero a veces estamos pensando, ¿y podrá ser? ¿Y nos podrá dar? Y entonces ahí como que dudamos. Y dice aquí la palabra que no tenemos que dudar. Mire, dice que la fe es genuina, es creer en lo que Cristo ha hecho por nosotros. Dice que la fe es confiar en Dios todo el tiempo. Está en la Biblia, en Hebreos 10:38 dice, mas el justo vivirá por fe, y si se retrocediera, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen para preservación del alma. Dice, la fe débil puede llegar a ser fuertemente con la ayuda de Dios. Está en la Biblia, en Marcos 9:24. Dice, yo lo puse desde el 23. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayúdame a mi incredulidad. Por ello digo que es hermoso uno estudiar la palabra, porque a veces uno no entiende el concepto de lo que es la fe. Y miren lo que dice aquí, tener fe en Jesucristo significa confiar totalmente en Él,
confiar en su poder inteligente, amor infinito, lo cual incluye creer en sus enseñanzas. Significa creer que aunque no entendamos todas las cosas, Él sí las entiende, debido a que Él ha experimentado todos los dolores, las aflicciones, las enfermedades que podamos sufrir. Él sabe cómo ayudarnos a superar las dificultades del día a día. Él ha vencido al mundo y ha preparado el camino para que recibamos la vida eterna. Siempre está dispuesto a ayudarnos con tal que recordemos lo que Él nos pidió. Elevad hacia mí todo pensamiento. No dudéis, no temáis, vivir por la fe. En Santiago dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por vientos y echada de una parte a otra. Ahora les traigo aquí que dice, la fe sin obra está muerta. Hermanos míos, ¿de qué aprovecha si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si su hermano o hermana está desnudo y tiene necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿qué aprovecha? Así también la fe no tiene obra, es muerta en sí misma. O sea, aquí vemos, por ejemplo, hay personas que están pasando situaciones muy difíciles en estos momentos. Y yo siempre digo, a veces nos hacemos los ciegos. Yo tuve un pastor, yo bendigo la vida de ese pastor, se llama Pastor Sergio Martín. Fue uno de mis pastores con los que yo empecé a estudiar la palabra. Fue uno de los pastores que a mí me enseñó el amor hacia los hermanos, hacia poder ir a predicarles la palabra, poderles llevar algo. Él decía, cuando visiten un hermano que está sin trabajo, que está enfermo, por favor, decía él, vayan al supermercado y compren lo más necesario y se lo llevan. ¿Por qué? Dice, porque es bueno orar, porque es bueno llegar a una casa y orar, pero si sabemos que cada persona tiene necesidad de comida, decía, también hay que llevarle, porque eso es lo que demanda Dios. O sea, no vamos a hacer que decir, ay Magali, yo sé que tú estás pasando necesidad, pero yo voy a orar y hasta ahí nomás se quedó. No, dice que la fe sin obra es muerte, y la obra también. O sea que las dos tienen que ir de la mano. Dice aquí, la definición bíblica de la fe no solo se aplica a la salvación, también se aplica a la vida cristiana. En general debemos creer en lo que dice la Biblia y obedecerla. Tenemos que creer que las promesas de Dios y vivir según ellas. Hay que estar de acuerdo con la verdad de la palabra de Dios y dejarnos transformar por ella. Dice Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Por qué es tan importante esta definición de la fe? Porque tiene que ir acompañada la confianza con los hechos, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Sin la fe, el cristiano no puede convertirse en lo que Dios quiere que sea. La certeza es el conocimiento claro y seguro de que algo, quien tiene una certeza está convencido de que sabe algo sin posibilidades, sin equivocarse, aunque la certeza no implica veracidad o exactitud. Esto quiere decir que una persona puede afirmar que tiene
puede afirmar que tiene una certeza. Ahora, ¿qué es la convicción? Es lo que no se ve. Esta definición se encuentra en la Biblia. Significa que no volvemos conscientes de lo que estamos rodeados de un reino invisible. Aquello que se ve no es la explicación completa de la vida. Hay realidades que no pueden ser vistas ni tocadas y aún así son tan reales y tan vitales como cualquier cosa que podemos ver. La fe es poder. Las batallas de la vida son continuas y no las gana el más fuerte, sino el que en ningún momento duda que Dios quien da la victoria. ¿Quién es el mayor ejemplo de la fe en la Biblia? A menudo se menciona a Abraham como padre de los fieles y como ejemplo de la fe y rectitud. José, que fue vendido por sus hermanos a causa de la envidia, que fue llevado a Egipto como esclavo antes de llegar a ser el segundo en la tierra de Egipto, tuvo que pasar por el desierto para ser forzado con un corazón de perdonar. Un Moisés que para llegar a ser hombre más manso de la tierra, Dios lo llevó al desierto para forjar su carácter. Ser el mejor líder del Antiguo Testamento y sacar de la esclavitud al pueblo escogido por Dios. Dice que Sara, la esposa de Abraham, pasó su propia lucha de fe mientras Abraham estaba pasando por el suyo. Estuvo estéril por muchos años y pasó como hermana de Abraham 2 veces antes de reyes diferentes. 11 años pasaron después de la promesa de Dios para un hijo y su lucha llevó a un término del nacimiento de Ismael. O sea, aquí vemos que Dios a veces nos hace pasar por el desierto, pero como decía aquí, a veces es bueno pasar por los desiertos, porque yo creo que es ahí donde la fe se practica. Amén. Donde vemos que Dios nos da la oportunidad. Sara, por ejemplo, dudó de que en su vejez ella podría dar un hijo. La historia es bonita, un poquito complicada, porque a veces nosotros le queremos ayudar a Dios. Y nosotros, ahí donde está el error de nosotros, cuando nosotros queremos ayudarle a Dios. Abraham, Dios le había dicho a Abraham que él iba a ser el padre de muchas generaciones. Y entonces él decía, pero ¿cómo voy a ser padre yo si yo estoy viejo? ¿Ah? Entonces aquí vemos que sin embargo después Abraham dice que es el padre de la fe. Ya aquí Abraham cambia su manera de pensar. ¿Por qué? Porque realmente Dios le dice a él. Y a veces creo que eso pasa en nuestras vidas. Dios a veces nos dice, mira, no te preocupes, yo estoy aquí para resolverte tu problema. Pero nosotros lo queremos resolver a nuestra manera. Y no, tenemos que aprender a depender, a dejarle las circunstancias, los procesos que tenemos que pasar a Dios. Porque Dios, yo aprendí una lección con una señora que me dijo, Waldina, Dios sabe de antemano todo el proceso tuyo. Perdón. Dios sabe todo lo que nosotros necesitamos. Pero Él como Padre quiere que nosotros vengamos y le digamos, papá, necesito esto. ¿Me entiendes? Pero nosotros tenemos que estar confiados en que Él nos va a dar las cosas en el tiempo perfecto. A veces nosotros decimos, ay, si yo hago esto, voy donde fulano, si Dios no nos pone a nosotros en nuestro corazón. Yo he aprendido a veces a decirle al Señor, Señor, muéstrame si yo tengo que hacer, gracias, si yo tengo que hacer
tal diligencia o tal decisión. Muéstrame. Y Dios le muestra a uno. Pero a veces también nosotros tenemos, yo por lo menos yo digo, a veces yo digo, ay Señor, tú me dices que por aquí, pero Señor, y si yo llamo fulano, y si yo, o sea, me vuelvo yo a una bola, viendo dónde está la respuesta que yo estoy buscando. Y ya Dios me ha dicho, Waldina, estate quieta. Yo estoy en control de tu vida, en control de todas tus cosas. Como Él dice, en el mundo tendremos aflicciones, en el mundo tendremos pruebas, pero dice, confiad en mí, que yo he vencido al mundo. De ahí nos tenemos que agarrar nosotros. De ahí donde esto, José, cuando fue vendido por sus hermanos, que fue, ¿verdad?, pobre, maltratado, después la esposa del rey también quiso tener algo con él y porque él no aceptó, lo mandaron preso. O sea, fue un proceso duro de él, fue un desierto, digamos. Pero sin embargo, Dios sabía, porque Dios lo había escogido a él para tener cuidado de los alimentos. Fíjense cómo es Dios. A veces Dios lo lleva a nosotros, a cada uno de ustedes, nos lleva por diferentes situaciones. Y después decimos nosotros, ay, pero si yo hubiera puesto atención, tal vez yo no hubiera pasado esto. Pero a veces es para bendición. No todas las cosas no funcionan bien. Para Dios siempre Él tiene un propósito en la vida de nosotros, nos enseña. Ayer mismo estaba hablando yo con una hermana y me decía, ay, Waldi, pero yo quisiera ser disciplinada con el dinero, con esto, con lo otro. Y yo le digo, pregúntale a Dios. Tienes que aprender, porque yo lo aprendí por el desierto que yo crucé. Aprendí a administrar bien el dinero que yo me gano. He aprendido a diezmarle a Dios y he visto la recompensa para atrás. A veces nosotros creemos que Dios no se queda con nada, hermanas. Dios, como Él dice, y en la Biblia lo dice, Él se fijó de una viuda que dio sus únicos 2 denarios que tenía. Dios no ve las cantidades, Dios ve el corazón generoso de nosotros. Y por eso Dios usó a Moisés, usó a Abraham, usó a Sara, a muchas mujeres que realmente ellas, vaya, cuando nosotros estamos pasando una situación muy difícil, a veces, y lo digo por mí, nos sentimos como que Dios no ha escuchado nuestra oración. Porque nosotros queremos que Dios escuche nuestra oración como el microwave, 5 minutos y salir viendo la comida. Pero Dios no es así. Y a veces, como aquí decía, que a Moisés lo llevó al desierto para que él tuviera un carácter manso, porque lo iba a poner como líder. Porque yo misma, yo digo, una persona que tiene un grupo abajo de él, no es fácil, porque somos de diferentes personalidades, caracteres y todo. Pero mira, aquí les traigo un pedacito y vamos a terminar. Dice, ¿en qué ayuda ir a Egipto? A este desierto tan duro. ¿En qué al salir de ahí seremos usados por Dios? Él nos hará una gran nación. Seremos más fuertes para enfrentar a nuestros enemigos, que es el diablo. Seremos mejores cristianos. Con ese desierto ayudaremos a otros que aún van comenzando en la vida cristiana. Así que no te preocupes del desierto que tengas que pasar. Que Dios te envíe un pasaje a Egipto para que conozcas el desierto de cerca. Que no te preocupes, porque lo único que Dios busca de ti es hacerte cada día mejor persona. O sea, que aquí vemos que Dios a veces permite que pasemos. Yo oía una vez también que decían las personas cuando a veces nosotros sin querer comentamos algo negativo de alguien, porque alguien perdió un hijo y lo vemos abatido y decimos, ay, pero es cristiano. Pero yo no puedo decirle a una madre que ha perdido un hijo que yo lo siento, porque yo no he perdido un hijo. ¿Me entiendes? Entonces nosotros tenemos que estar en el zapato de esa persona para saber el proceso que ella está pasando.
Porque aunque nosotros seamos cristianos, que nosotros sabemos que si nuestros hijos han partido, no han ido por delante, ellos están en un mejor lugar, pero sin embargo, sabemos que hacen falta en casa, que hace falta esa persona en la casa, ¿verdad? O lo mismo es como una persona que pierde un esposo. Ahora yo que perdí el mío, yo sí puedo sentir la ausencia de mi esposo, sí puedo sentir la ausencia del esposo de mi hermana Magali. ¿Por qué? Porque yo perdí un esposo, un hermano o un tío. Uno sabe, porque ya lo pasamos, pues. Ya yo digo, yo entiendo a Magali, la pérdida de su esposo. Entiendo a fulano de tal que perdió un hermano, porque yo perdí un hermano. Entiendo a fulano de tal que tuvo un tío, como tuve yo mi tío Hugo, que para mí, aparte de que sea un tío, era un amigo con quien yo podía hablar, era mi confidente. Y para mí fue duro la pérdida de mi tío, la pérdida de mi madre. O sea, una persona que pierde una madre, un padre. Yo, por mi mamá, yo puedo entenderlo, el proceso, porque hay que lidiar con ese dolor. Pero cuando venimos al Señor y nos tiramos de rodillas y oramos, le decimos, Señor, sé tú el bálsamo, enséñame, porque no es que olvidamos nuestros seres queridos, sino que aprendemos a vivir con el dolor. Y entonces por eso yo digo yo que la fe es hermoso, porque tenemos una fe, una seguridad, una convicción que un día que nuestros seres han partido, nos vamos a volver a reunir, ¿verdad? Nadie se ha muerto para decir, pero eso lo dice la palabra, y si la palabra lo dice, yo lo creo, que un día dice que los mares le entrarán los muertos, la tierra se abrirá y dará sus muertos, ¿me entiendes? Entonces, eso, vaya, no sé cuándo, no sé si vamos a estar aquí o también ya hayamos partido con el Señor, porque nosotros no sabemos. El único que sabe los años de vida de nosotros es Dios, ¿verdad? Yo digo, Señor, déjame llegar a X años que yo pueda valerme por mí misma, pero esa es la certeza mía de poder ver mis hijos, mis nietos, mis bisnietos, bueno, que ya los estoy viendo, ¿ah? Y digo yo, ay padre, seré que llegue a ser un tatarabuela. Pero bueno, solo el Señor lo sabe, ¿verdad? Pero qué bonito es tener la fe y cómo la fe nos demuestra una vez más, como dice, es un granito de mostaza. Pero cuando ese granito cae a tierra, se hace aquel árbol frondoso, dicen. ¿Ah? Esa es la fe. Y esa es la fe, hermanas, que nosotros tenemos que tener, que todo lo que hemos pedido, creyendo, confiando, no dudando, como dicen, sino que creyendo que Dios, porque yo siempre digo que Dios es mi abogado, mi juez, es mi padre, es mi amigo fiel, es todo para mí, y a Él es para ustedes también lo mismo. En Él nosotros tenemos que depositar todas las cosas a Él, y Él hará, como dice en el Salmo 37, y yo haré. Pero a veces Dios no hace las cosas porque dudamos, porque decimos, no, es que yo creo que si yo hago esto, que no, entreguémoselo al Señor. Yo le digo, Señor, tú sabes lo que tú vas a hacer, tú eres el único que puedes cambiar las cosas, porque para Dios, hermana, no hay nada imposible, nada. Para Él, todo, y cuando Él vea que lo que yo estoy anhelando me va a hacer un bien a mí. Pero si yo le estoy pidiendo algo que no va a ser un bien para mí, o ustedes le piden a Dios algo que no va a ser un bien para ustedes, Dios no se lo va a dar. Eso es la certeza, eso es la fe, la certeza, la convicción. No lo vemos aquí. Yo no veo a mis nietas ahorita, casi todas, unas están caminando, otras no están caminando, pero yo las visualizo caminando en los caminos del Señor. Yo visualizo a mis hijas caminando en los caminos del Señor, predicando su palabra, alabando su alabanza. Entonces eso es la convicción, lo que nosotros no vemos visible, pero que nuestros ojos lo ven, que un día será realidad en nuestras vidas, hermana. Esa es la fe,
Esa es la certeza, es la convicción de lo que es invisible, pero que un día va a ser visible ante los ojos de nosotros. Porque Dios nunca deja a sus hijos. Dios escucha la oración de cada uno de nosotros. Así que si ustedes han tenido una oración que han visto que todavía Dios no se las ha contestado, pero también, como decía ahí, tenemos que buscar más de Él, empaparnos más con Él, para que así lo que nosotros anhelamos, ¿verdad?, Dios lo pueda hacer en cada una de ustedes. Así que Dios me las bendiga. Amén. Este es un tema pequeñito, pero me encantó, porque yo digo que en estos tiempos que estamos pasando, el tener esa fe y esa convicción nos va a ayudar a cada día más a creer y a estar más agarrada de nuestro Dios. Que nada ni nadie nos va a separar de Él. Así sea una tribulación de enfermedad, de economía, así sea una situación que nosotros a veces decimos, ay Padre, pero ¿cómo vamos a hacer? Dejémoselo a Él y Él lo va a hacer. Él puede borrar récord de policía, Él puede borrar récord de emigración, Él puede quitar un cáncer del cuerpo. O para Dios no hay nada imposible, mi hermano. Amén. Solo es que nosotros creamos y nosotros veremos ese milagro hecho por Él. Porque no hay nadie más que Él puede hacer todas las cosas diferentes. Lo único que nosotros tenemos que tener, como decía la palabra al comienzo, no dudar. Porque el que duda, pierde. Y nosotros somos unas mujeres que vamos a empezar a buscar esa fe, esa seguridad, esa convicción. Y yo, como les digo, sería largo el tema porque yo tengo muchas cosas que realmente Dios me ha mostrado, que Él ha estado ahí conmigo. En situaciones muy difíciles de mi vida, Dios ha estado ahí conmigo. Cuando hemos orado por alguien que está a punto de partir y hemos orado y el Señor ha escuchado esa oración, es porque el Señor tiene. Y cuando el Señor, hermanas, tengamos a un ser querido en una cama o algo y Dios tomó la decisión, porque Él es el que toma la decisión de llevárselo, es porque Él sabe por qué lo hace. No podemos cuestionar a Dios. Jamás cuestionemos a Dios. Porque Él quita y da. Como la historia de Jod, un día se la voy a contar, una historia hermosa, ese libro de Jod. Jod, un hombre que amaba a Dios, que oraba a Dios, le presentaba a sus hijos y Dios permitió que Jod se quedara, como decimos nosotros, sin nada, sin hijos, sin dinero, sin nada. Pero después Dios tuvo una relación con Jod y los dos empiezan a hablarse y empiezan a decirse, y dice Jod, de oídas te había oído, pero más ahora mis ojos te ven. No hay cosa más hermosa, mi hermano, que nosotros conozcamos a ese Dios que es real. Es un Dios real, un Dios que dio la vida por cada uno de nosotros. Y ahora nosotros estamos aquí, ¿verdad?, celebrando esta oportunidad hermosa de poder compartir esta palabra. Bueno, que Dios me los bendiga. Gracias por haber estado aquí con nosotros. Amén. Amén.